Bienvenidos de vuelta, chicos, chicas, seguidores del lore y de la fuerza. Yo soy Alfonso. El día de hoy tengo un video muy pero en serio muy especial, ya que esta es la apertura hacia el lore de una de mis sagas favoritas de la infancia, Sabu Mabu y Star Wars. Bueno, discúlpenme si casi no pongo música para Star Wars, pero es que de verdad tiene un montón de copy. Y aún así, bueno, a pesar del dudoso estado actual en el cual se encuentra Star Wars justo ahora, sin duda que los clones son algo que siempre me ha llamado la atención. Desde sus múltiples variantes, todo su lore, y es por eso que hoy te traigo cada uno de los Clone Troopers de Star Wars explicado. Los clones de Star Wars son soldados modificados genéticamente, creados a partir del cazarrecompensas Jango Fett, convirtiéndose así rápidamente en el pináculo de la evolución durante los incidentes de la Guerra Galáctica, quienes en gran parte fueron llamados así por su superioridad sobre los droides de batalla, ya que los clones eran soldados altamente entrenados en el gran ejército de la República. Aún así, el hecho de que los clones hayan sido introducidos de una manera más formal a la nueva fuerza militar de la República, esto generó el estallido de una guerra civil en toda la galaxia. Además, en ese entonces ya varios miembros de la República estaban intentando separar de la República para así formar su propio estado separatista, básicamente como un estado independiente. ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas. Me largo de acá. Formaré mi propia ciudad con gente correcta y honesta. Dándole así inicio a lo que fue llamado la Guerra de los Clones. Debido a que en este tiempo de conflicto los clones eran realmente simbólicos dentro de esta reestructuración de los gobiernos de la galaxia y por supuesto también dentro de estas nuevas guerras. Así es como se le dio el nacimiento a nuestro primer clon en la lista, o sea el clásico Clone Trooper, este clásico clon original, dedicado a servir a la República Galáctica durante la Guerra de los Clones. Estos clones más clásicos son copias del código genético de Jango Fett, compartiendo así no solamente similitudes físicas, sino que también similitudes mentales, como se pueden ver reflejados en sus habilidades tácticas para la batalla, en su letalidad, en su eficiencia en el combate, pero sobre todo habían escogido a Jango Fett, ya que él provenía de un linaje directo de mandalorianos, o en otras palabras, contaba con una muy buena capacidad para matar a Jedis. Es más, es por eso que los Sith liderados por Darth Tyrius, o sea el conde Dooku, buscaron el ADN de Jango Fett para así crear un ejército clon capaz de eliminar eficazmente a los Jedi. Pero bueno, sobre toda esta historia la podremos cubrir en otro video, ya que estos clásicos clones y esta primera generación de clones son los que puedes ver cuando son creados en secreto en el mundo océano de Camino. Tanto ellos como los siguientes clones que se fueron desarrollando fueron entrenados de una manera bastante dura desde su nacimiento, pero afortunadamente los Caminos los entrenaron con los diferentes valores de la disciplina, la suma importancia de la hermandad y el trabajo en equipo. Una vez que los clones habían logrado superar tanto las pruebas físicas como las pruebas mentales, así es como se graduaron de la academia, convirtiéndose en los soldados de élite. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a poner bastante extrañas en cuanto al lore de los clones, y es que a pesar de que puedes llegar a pensar que bueno, en teoría todos los clones eran todos iguales, aquí es donde se descubrió que a pesar de que los clones compartieran este mismo código genético, el cual estaba predestinado a la obediencia, aún así muchos de ellos empezaron a desarrollar diferentes personalidades, y de pronto un clon no se podía tener la personalidad de Merlina, y otro clon de pronto se podía creer Goku. Estaba como súper alucinado. Verás, dentro de los diferentes entrenamientos de los clones, aquí fueron notando que habían clones que, por ejemplo, de pronto empezaban a desarrollar más estos dotes de liderazgo. Habían otros clones que servían más como guías. Habían otros clones que habían desarrollado capacidades como la de la vigilancia, por lo que rápidamente se descartó esta idea de que los clones eran simple carne de cañón que solamente eran escuadrones, y ahora se habían dado cuenta que los clones eran capaces de tomar decisiones tácticas por su cuenta. Después esto también les permitió que se especializaran y empezaran a refinar las diferentes habilidades de los diferentes clones, como por ejemplo la de los clones artilleros. Como su nombre lo dice, ellos eran los especialistas en conducir los diferentes vehículos poderosísimos, también eran los encargados de manejar la artillería pesada, de vez en cuando unas cuantas reparaciones, ya que su cerebro contaba con mayores capacidades para la puntería, para las áreas de efecto. Es por eso que ellos se encontraban caracterizados con su armadura algo más dura, incluyendo distintivos cascos que de hecho cuentan con implantes para así proporcionarles una mejor visión de la que ya tienen, incluyendo la del rastreo de objetivos grandes. Además, estos implantes dentro de sus armaduras también los protegían de las constantes presiones y explosiones, e incluso los protegían de los rayos blaster, que eran muchísimo
más grandes. Y es por eso que sus armaduras son como esta imagen de aquí, o sea, durísimas, ya que ellos constantemente se encontraban maniobrando y en contacto con vehículos realmente pesados y en condiciones que podrían provocarles muchísimo daño. Con el tiempo, dentro de estas condiciones tan adversas, de tanto los vehículos y las explosiones, incluso la constante presión a los altos niveles de calor, y bueno, obviamente entre muchísimas otras circunstancias dentro de la guerra, fue que se empezaron a desarrollar los clones médicos, siendo así una de las piezas angulares dentro del ejército de los clones. Los clones médicos se especializaban en la medicina, eran súper fanáticos del Dr. Simi. Bueno, solamente como curiosidad, miles de años en el futuro, los clones médicos aún llevaban a su paracetamol dentro de sus kits. Los clones médicos son una categoría de clones increíblemente única, ya que suelen estar dentro de las líneas del combate, donde más riesgo hay, y además ellos conocen bastante bien, yo diría que a la perfección, la fisionomía de los clones, lo cual les permite tanto curar como diagnosticar de una manera más eficiente las diferentes lesiones e incluso la causa de muerte de sus hermanos, siendo así de la categoría de los clones más respetada dentro de las filas. Todo esto debido a su amplio conocimiento. Bueno, al final del día de ellos depende la vida o la muerte. Más adelante se empezaron a integrar a las filas los Scout Troopers, o por su traducción, los clones de exploración. Estos clones, además de verse increíblemente geniales, estaban entrenados específicamente para operaciones más largas que literalmente duraban semanas o incluso hasta meses dentro de planetas hostiles, siendo esta sección de los clones los encargados de la inteligencia del campo de batalla, localizar a los pelotones enemigos, así como identificar las diferentes amenazas e incluso las diferentes áreas y sectores peligrosos dentro de los planetas. Digo, ¿qué tal si uno de estos planetas se encontraban con un cuello largo? Este tipo de clones cuentan con unas armaduras bastante notorias, muchísimo más diferentes a comparación de los clásicos diseños de blanco y negro. Principalmente su armadura, si bien es algo más ligera, incluso es menos resistente a la de los otros clones, eso también les permite tener una mayor movilidad, los hace más ligeros y más flexibles, lo cual los hace perfectos para que se adapten a los bosques, a los desiertos, así como interceptar, recibir y enviar información en tiempo real. A diferencia de, por ejemplo, la siguiente sección, los soldados de asalto frío, quienes también cuentan con una armadura bastante distintiva. Además, ellos son entrenados específicamente para sobrevivir a los planetas y a las batallas más heladas del universo. Dentro de sus armaduras cuentan con avanzados sellos térmicos, evitando que así tengan frío, como este perrito de aquí. Como curiosidad, la verdadera razón por la cual este tipo de clones tienen estos cascos con estos diseños tan peculiares, con estas cubreorejas a sus lados, todo este diseño tiene una explicación canónica, ya que así les sirven para filtrar de una mejor manera los diferentes diálogos y en sí el audio a través de las tormentas de nieve. Más adelante sus cascos fueron evolucionando para así tener un visor con dos ojitos negros, ya que esto reducía el reflejo del sol a través del hielo. Después tenemos a los clones paracaidistas, sin duda que uno de los diseños de los clones más rudos e igual de durísimos. Estos clones están especializados para soportar las altas alturas, así como los altos despliegues en el combate, haciendo que los clones paracaidistas sean esenciales para la batalla. Además, debido a su armadura al ser desplegados, esto les permite absorber un mayor impacto y levantarse como si nada, algo así como los descensos en un Battle Royale. Aún así, que este tipo de clones no se confundan con los siguientes tipos de clones, o sea, los Jet Troopers, clones especializados en utilizar los jetpacks para así manobrear diferentes tácticas y controlar la altura en la batalla, teniendo así un mayor campo de visión, también haciéndolos una pieza clave dentro del combate debido a su gran agilidad e incluso a su gran rapidez. Ellos se encuentran equipados con un casco especializado, lo cual les reduce las diferentes presiones e incluso reduce los grandes cambios en la altitud del aire. Después tenemos a los clones de armas pesadas, tal vez uno de los clones más icónicos y personalmente de mis favoritos en toda la franquicia, ya que como su nombre lo dice, ellos se encuentran especializados en el utilizar las armas pesadas, ya que ellos son la sección de infantería antivehículos, proporcionan esta artillería pesada dentro del campo de batalla. Obviamente te puedes encontrar que su armamento es increíblemente versátil, o sea, su armamento literalmente puede ir desde un pequeño blaster clásico hasta un enorme lanzacohetes, lanzamisiles y perforadores de vehículos, tomando así este rol del ser los encargados en neutralizar los diferentes enormes vehículos poderosos e incluso abrirse paso dentro de instalaciones durísimas, algo así como este meme. Una de las razones por las cuales me gustan tanto este tipo de clones es porque tienen un montón de diseños y un montón de variantes, pero en esencia su rol todos ellos portan este soporte adicional, además de contar con una armadura bastante distintiva, con un diseño único al lado de sus hombros. Continuando con estas unidades más especializadas, también contamos con los Scuba Troopers, en esencia prácticamente los clones acuáticos, especializados en eso, en los ambientes acuáticos. Fácilmente puedes distinguir este tipo de clones por tener esta armadura extremadamente ligera, además de contar con aletas para nadar e incluso tanques de oxígeno que les permiten pasar largos periodos bajo el agua.
Ah, sí, y además cuentan con armas especializadas para el uso debajo del agua. Es que al parecer los blasters, bueno, no sirven bajo el agua. Además ellos cuentan con diferentes implantes que les permite escuchar más a detalle los diferentes diálogos e incluso los diferentes sonidos debajo del agua dentro de sus cascos. Incluso sus cascos tan distintivos también les proporcionan una visión más clara en las partes más profundas del océano. A pesar de que esto no se mencione mucho, la verdad es que suelen estar entrenados en caso de que se enfrenten a un peje lagarto o a grandes especies marinas dentro del océano, como no sé, tal vez si un día se encuentran a Cthulhu. Los clones ARF, o por su traducción, clones de la Fuerza de Reconocimiento de Avanzada, son estos clásicos clones especialistas en el reconocimiento, entrenados para así pilotear las naves en ambientes bastante hostiles. Este tipo de clones los puedes reconocer por sus icónicos cascos que les proporcionan una visión mejorada. De hecho, a pesar de este énfasis que constantemente tienen los clones acerca de la hermandad y del trabajo en equipo, estos clones de la Fuerza de Reconocimiento de Avanzada suelen operar en grupos bastante reducidos. Es más, incluso los suelen mandar a misiones bastante solitarias de reconocimiento, ya que ellos son los encargados de pilotear los famosos speeders o los ERTI, así como el involucrarse en eventos de manera solitaria y encubierta. Es la verdadera razón por la cual los puedes ver con variantes de camuflaje bastante cool que varían dependiendo del ambiente en el cual se encuentren involucrados. Ambientes que van desde bosques, desiertos e incluso, eso es muy interesante porque también en áreas urbanas. Ahora prepara tus pañuelos porque tenemos a los escuadrones bomba. Lo sé que este era el tipo de clon favorito para muchos que compran Legos. Este tipo de clones son los especialistas en desmantelar bombas. Aún así, personalmente creo que este tipo de escuadrones tiene una de las historias más trágicas, más traumantes en varios grupos de los clones. Y es que a pesar de su tarea tan vital y tan peligrosa, su armadura no suele protegerlos de otras amenazas como los blasters, e incluso no los protegen del todo de los impactos contra las bombas, provocándoles así enormes quemaduras de tercer grado e incluso heridas abiertas a través de su armadura con relativa facilidad. Y digo, se ven bastante cool, pero aunque les hace falta un poco más de apoyo. Así que deja tu like, ya que cada like representa un donativo para los clones bomba. Clones piloto. Recuerdo la primera vez que vi un clon piloto y se veían como esta imagen, muy duros. Este era de mi tipo de clones favoritos cuando era niño, ya que realmente me encantaba su diseño. Lo que no sabía es que más allá de que fueran quizá los clásicos clones piloto, es que ellos también se encargaban de las diferentes reparaciones de los vehículos en caso de un aterrizaje forzado, que no solamente conducían las naves y que no eran pilotos clásicos, sino que ellos también se encargaban de conducir los diferentes vehículos que tanto transportaban a los demás clones e incluso las naves que transportaban a otros clones, vehículos terrestres, y también transportaban el equipamiento para el campo de batalla, junto con diferentes balizas e incluso armas. Ellos también fueron escogidos a mano para este trabajo debido a su rápida toma de decisiones, a sus reflejos bastante agudos en combate, equipados con armaduras que juegan bastante entre la defensa y la movilidad. Ahora, lo que hace tan especial a sus cascos es que cuentan con rastreo de objetivos, sistemas de comunicaciones e incluso pequeños tanques de gas. Ah, sí, sus trajes también cuentan con pequeños paquetes médicos y pequeños paquetes de herramienta, ya que en caso de que ocurra un aterrizaje forzado de alguna de sus naves o incluso alguno de sus vehículos de transporte, a pesar de que ellos prácticamente sean como los polleros mexicanos, transportando grandes cantidades de personas y armamento, ellos solamente suelen llevar equipados una pistola estándar para su defensa personal, pero gracias a su gran intelecto, a su rápida toma de decisiones e incluso a su rápida capacidad adaptativa, en caso de que algún capitán o que el comandante del escuadrón muera en combate, en el aterrizaje forzado, ellos serían el reemplazo perfecto para las filas restantes de los clones en batalla. A pesar de que ellos sean un poco como todólogos, que saben un poquito de todo, aún así tengo que aclarar que sí existen los clones tripulación del vuelo, los cuales ellos sí son los verdaderos encargados de la reparación de vehículos y de otras partes esenciales para la nave, ya que ellos sí son el rol de soporte dentro de las naves estelares, teniendo que estar altamente preparados para resolver diferentes problemas mecánicos, junto con otras cosas como las rutinas de emergencia hasta la preparación del equipamiento antes de la batalla. O sea, en otras palabras, son algo así como ingenieros. La siguiente categoría de clon quizás es uno de los clones menos populares, son de los menos conocidos en general, y son los clones antidisturbios. Estos clones son los encargados de controlar los diferentes disturbios de diferentes planetas que por alguna razón suelen ser más desplegados en Coruscant, teniendo así una armadura modificada, una armadura que en sí los protege del lanzamiento de las rocas, además de equiparse con un palo de choques no letal, además de contar con un escudo que, bueno, solamente los protege a ellos mismos de diferentes ácidos, de objetos de construcción o por si les lanzan botellas de orina. Tal vez lo más curioso de estos clones es que poseen un equipamiento que, bueno, ninguna otra línea de clones utiliza, como por ejemplo la de las granadas de humo o con humo no letal, granadas que te stunean. Este tipo de clones fueron escogidos específicamente
específicamente, porque a pesar de que no se encontraban especializados en cosas como el combate cuerpo a cuerpo, o que se hayan especializado en armas pesadas, sino que más bien ellos ocupaban la mejor arma de todo el universo. Así es, el diálogo, así como el escuchar y bajar los niveles de tensión de tanto los civiles como en el control público. Hablando de planetas más específicos, también nos encontramos con una categoría de clones conocidos como los guardias de camino, los cuales eran los guardias de, bueno, en específico este planeta de Camino, quienes más adelante muchos de ellos fueron asignados para así proteger diferentes planetas oceánicos que se encontraban en la galaxia, ya que ellos contaban con capacidades únicas y con un entrenamiento del combate acuático, pero sobre todo son clones bastante eficaces en esta toma de roles de supervisión, roles de defensa y en sí en mantener el orden en medio de brotes. Por otro lado tenemos a los Shock Troopers o a los clones de choque. Ahora, si eres un gran fanático del lore de Star Wars, muy seguramente los conozcas por otro nombre, o sea los guardias de Coruscant, aunque su rol principal es el de mantener el orden en el planeta Coruscant. La verdad es que suelen ser más vistos y ser más reconocidos e incluso ser más respetados por proteger los diferentes oficiales de alto rango. En otras palabras, estos flacos de aquí son prácticamente los guardaespaldas del mismísimo Palpatine. De hecho, canónicamente, te puedes encontrar que entre más y más iba creciendo la influencia y el poder de Palpatine, los clones de choque también iban ganando más y más influencia y más respeto alrededor de toda la galaxia. Ellos no temblaban ante la toma de decisiones más adversas, a tal punto que ni siquiera dudaban en eliminar a uno de sus hermanos clones de alto rango, si es que bueno se les ordenaba, haciéndolo de los tipos de clones tal vez más odiados en toda la franquicia. Aquí es donde llegamos con los icónicos clones Comando. Lo que voy a decir, y sí lo tengo que decir, el diseño que tienen los clones Comando, sin duda que son de los diseños más durísimos que he visto en muchísimas franquicias. Ellos son la fuerza especial de élite de la República, siendo algo así como entre comillas un pelotón suicida, desplegados específicamente en misiones tan difíciles y tan únicas, que solamente con el trabajo en equipo y con las habilidades personales de cada uno de los clones es que pueden salir victoriosos, ya que dentro de los pelotones de los clones Comando son considerados como la creme de la creme. Los clones que pertenecen aquí son lo mejor de lo mejor. Ellos fueron separados desde su nacimiento, teniendo un entrenamiento completamente diferente al de cualquier otro tipo de clones, siendo prácticamente una inspiración para muchísimos clones allá afuera. En sus armaduras te puedes encontrar que claramente cuentan con una armadura muchísimo más dura que la común, que únicamente son capaces de resistir varios tiros directos de blasters e incluso grandes explosiones. Además, ellos cuentan con un HUD especializado en sus cascos, los cuales le proporcionan diferentes ventajas que van desde visión nocturna e incluso camuflaje activo, reconocimiento en tiempo real. También cuentan con blasters únicos con diferentes modos de disparo y diferentes configuraciones. Es más, si te gustan tanto estos clones Comando, como curiosidad solamente había unos 10.000 entrenados. De hecho, la gran mayoría de estos clones fueron entrenados por el mismísimo Jango Fett. A pesar de lo realmente durísimos que son estos clones, la República realmente no sabía cómo usarlos. Así que en la batalla de Gnosis simplemente los desplegaron como si fueran simples clones estándar. Desafortunadamente, más de la mitad de ellos murieron en una sola batalla. Así es, aquella épica batalla tan brutal, tan colosal y tan monstruosa que puedes ver en las películas de Star Wars. Aún así cabe aclarar que dentro del canon, dentro de los cómics, contamos con una categoría de clones bastante curiosos llamados los Clone Blaze Troopers, clones reforzados para ejércitos pesados de la República, equipados con mochilas cohetes, con lanzallamas y exoesqueletos, casi como un Iron Man, los cuales tienen una mayor resistencia al daño físico, una mayor velocidad, para lanzarse directamente al frente de las líneas del combate. Y de hecho, existe un rumor bastante fuerte que los Clone Blaze Troopers son en realidad los predecesores de los futuros Dark Troopers, otro tipo de clones bastante icónicos en la franquicia. También contamos con los clones Magma, contaban con una armadura, bueno, relativamente dura, o sea, imagino que tiene que ser tan dura como esta imagen de aquí, también para soportar el calor del magma. Este tipo de clones fueron creados después de la Guerra de los Clones, aunque realmente se tienen muy pocos despliegues de estos clones Magma. Lo más relevante con ellos, además de que bueno, son clones que están full rojo, es que apoyaron a la construcción de la fortaleza del mismísimo Darth Vader, y aunque de manera general son prácticamente como clones Scout con armadura más duras y más rojas, siguen siendo una variante distinta de clones. Ahora, ¿recuerdas que al inicio te dije que habían clones que rápidamente se destacaron por encima de todos los clones debido a sus grandes capacidades, a sus habilidades de liderazgo e incluso a su trabajo como presión, y que estos clones también fueron tomados a mano? Bueno, permíteme presentarte a los clones ARC, o por su traducción, clones Comando de Reconocimiento Avanzado. Estos clones de aquí representan un verdadero reto. Repito, son clones seleccionados a mano. Absolutamente todas las líneas de
de clones disponibles debido a su enorme genio dentro del combate. La verdad es que este tipo de clones son los clones más durísimos dentro de todo Star Wars. Es más, los clones ARC eran muchísimo más elitistas que los clones Comando, y a veces incluso eran muchísimo más grandes y más fuertes, y por supuesto muchísimo más independientes. Si bien dentro de los libros de lore te puedes encontrar que este tipo de clones eran muchísimo más aterradores, y la gran mayoría, en parte, fueron entrenados por el mismísimo Jango Fett en persona desde su nacimiento, junto con otros grandes líderes como Cool Bardar. En sí, estos clones son esencialmente Jango, pero criados desde su nacimiento para ser más fuertes, más inteligentes en todos los sentidos. De hecho, se dice que un solo clon ARC puede hacer el trabajo que haría un escuadrón de clones Comando, o incluso también trabajar en conjunto con ellos. Este tipo de clones eran increíblemente aterradores, que incluso los Caminos los tuvieron que mantener en estasis hasta la batalla de Camino, cuando decidieron que la cosa ya se encontraba increíblemente mal, a niveles realmente preocupantes, que tuvieron que desplegar a los clones ARC para ganar la batalla. Y es más, muchísimos clones ARC se encontraban en estasis debido a que no podían ser controlados. El entrenamiento que les proporcionó Cal los hizo extremadamente independientes y súper descarados, concentrándose de manera excesiva en cumplir su misión, lo que claramente los convertía en una amenaza bastante clara para los cuello largos. Este tipo de clones son tan especiales que incluso cuentan con armaduras completamente personalizables, como lo puedes observar en los diferentes detalles de sus cascos, en sus ornamentos en las piernas, y por supuesto, es increíblemente común que te encuentres a este tipo de clones al lado de generales Jedi, pero aún así cabe aclarar que los clones ARC también suelen tomar diferentes decisiones en combate por su cuenta, ya que también se les reconoce por ser clones realmente extraordinarios. Los clones Purga. Este tipo de clones son sumamente voids. Este tipo de clones surgieron como una unidad especializada después de la Guerra de los Clones, dedicados a cazar a los Jedi sobrevivientes de la Orden 66, formando así estos clones como si fuera una especie de secta bastante extraña en la que solamente tenían en su mente eso, cazar a los Jedi sobrevivientes de la galaxia. Es por eso que se encontraban equipados con aumentos de armas y armaduras dedicados específicamente a contrarrestar la fuerza y las habilidades de los Jedi, así como sus tácticas y el trabajo en equipo, acompañados de los famosos inquisidores, siendo un tipo de clones que claramente pueden intimidar a cualquiera. Está de más decir que ellos representaban la fuerza más leal a sus objetivos. Ok, sé que justo ahora nos encontramos en un territorio pasado de Void, con clones realmente destacables. Aún así tenemos que mencionar estas facciones de clones, como por ejemplo los clones de infantería llamados clones Flama, una sección que podemos ver un poco más. Aún así solamente suelen ser desplegados principalmente en planetas con razas alienígenas insectoides y que vuelen. Como curiosidad, este tipo de clones al inicio contaban con un respirador y una armadura que les servía como filtro de humo. Gracias a este tipo de clones fue que se empezó a desarrollar en el futuro a los clones incendiarios para el Imperio, los cuales definitivamente se ocupaban muchísimo más, causando así un montón de desastre y masacre. También contamos con los clones de artillería clon, que esta es prácticamente como una subcategoría de los clones de los cuales te hablé al inicio, entrenados específicamente para así operar los sistemas de la artillería de la República. Este tipo de clones tampoco se les suele ver bastante en frente de las líneas del combate, ya que de manera general se encuentran posicionados detrás de los ejércitos y en posiciones, ya tomadas bastante elevadas. De hecho, este tipo de clones suelen compartir las filas con los técnicos de comunicación clon. Este tipo de clones son los encargados de viajar y transmitir las diferentes órdenes de tanto los Jedi y los clones de alto rango a través del campo de batalla, o sea, los traen para arriba y para abajo en el campo de batalla, formando así una pieza de ajedrez clave, ya que ellos suelen transmitir en tiempo real las diferentes condiciones de la batalla en medio de estos intensos encuentros. Hablando de que ya nos encontramos en medio del campo de batalla, también contamos con clones ingenieros especializados en la reparación de las máquinas, repito, aquí en medio del campo de batalla, siendo capaces de literalmente restaurar vehículos y naves dañadas en literalmente las líneas del frente, para que así continúen con su uso, siendo distinguidos por su icónica armadura con rayas y con su kit de Bob el Constructor, permitiéndoles así reparar vehículos con total normalidad ahí de chill, en medio del campo de batalla. Los clones sombra. Ok, los clones sombra son bastante extraños porque también fueron seleccionados a mano debido a su constante alerta táctica, así como su increíble adaptabilidad, pero la verdad es que ellos principalmente fueron destacados por infiltrarse en otras secciones de los clones. Que repito, este tipo de clones sombra quizás sean de los más extraños que te puedes encontrar. En esencia, ellos han logrado infiltrarse en diferentes organizaciones terroristas
que solamente toman coca dietética como los Hood, se han logrado infiltrar con cazarrecompensas. Aunque tal vez físicamente no sean tan imponentes, ellos suelen destacarse por jugar con diferentes roles cruciales dentro del campo de batalla, creando en la batalla, alineando las cosas para el sabotaje del enemigo, perteneciendo así a esta categoría de los clones, que son bastante solitarios o comúnmente operando en pareja y a lo mucho, muy rara vez se les ve en escuadrones pequeños. Ahora, ¿recuerdas que te dije que este tipo de clones sombras solían infiltrarse en las filas de otros clones? Pues bien, resulta que otra de las cosas por la cual son tan únicos es debido a su armadura, ya que sus armaduras contienen diferentes sellos magnéticos, lo que les permite intercambiar sus armaduras con mayor facilidad e incluso añadirles diferentes modificaciones, poniéndose así prácticamente las armaduras de otros clones. Además cuentan con armas únicas que les permiten disparar balas de blasters literalmente invisibles, así como equiparse con silenciadores, los Marines galácticos. Ok, la mejor manera de describir a este tipo de clones es versatilidad, y es que este tipo de Marines suelen ser desplegados en áreas donde hay extremos peligros ambientales, de ahí su tipo de armadura y este tipo de sábana. Ellos solían resguardar el armamento de alto nivel como transportes de artillería para terreno inestable, los transportadores abiertos todoterreno e incluso los transportadores de reconocimiento de todoterreno. Esos clones fueron pintados con marcas de color púrpura para así identificar su afiliación al cuerpo. Ahora, antes de continuar, cabe mencionar, si bien existe una clase llamada soldados clones de operaciones encubiertas, de manera general, este tipo de clones suelen pasar por alto, o sea, no se suelen mencionar tanto, porque muy seguramente sabrás que la República no era tan noble ni tan limpia como la pintaban, ya que existían clones encargados de realizar este trabajo sucio que la República no podía realizar del todo, por lo que en sí este tipo de clones eran los encargados de operar dentro de estas misiones, bueno, bastante dudosas, con cosas que iban desde el rastreo y la ejecución de desertores e incluso la ejecución de potenciales traidores políticos. Lo realmente extraño de este tipo de clones es que en sí tenemos pero en serio muy poca información sobre ellos. Solo se me imagino que para darles aún más esta aura de misterio. Aún así, de la poca información que llegamos a tener es que estos clones solamente seguían las órdenes directas del supremo canciller Palpatine, o también las órdenes directas de altos mandos contados con la palma de tu mano, borrando así muchísimos de sus registros y muchísimas de sus misiones de los archivos de la República. Los clones BARC. Esos clones son unidades especializadas en los speeders de alto reconocimiento, o sea, en sí speeders de altas velocidades, y es que en esencia este tipo de clones son los encargados de encontrar el terreno, de guiar a las fuerzas terrestres, de abrirse camino para así incluso establecer diferentes puestos de avanzada. Esto de una manera increíblemente rápida. Su armadura está caracterizada por ser una armadura bastante ligera, reducir las altas velocidades, además cuentan con comunicadores únicos que les permiten comunicarse con los generales a largas distancias, y aunque si bien este tipo de clones BARC no suelen estar al 100% en el combate, aún así suelen tener pequeñas participaciones y diferentes roles dentro de la batalla de entrada y salida. Aún así que no se confundan con los clones de operaciones especiales. Este tipo de clones en sí son una amalgama entre diferentes secciones y entre diferentes tipos de clones, principalmente conocidos por sus operaciones de sigilo, dedicados a infiltrarse en lo más profundo de las líneas enemigas, en operaciones de alto riesgo pero también de alto valor. Estos clones suelen estar equipados con armaduras especializadas en tanto la grabación de incidentes, así como altos sensores auditivos y visuales, pero repito, al parecer aquí las divisiones con los clones al parecer se salieron un poco de las manos, ya que incluso contamos con los clones detectives, y bueno, muy seguramente pensarás que después de haber escuchado a los clones de operaciones especiales, de operaciones encubiertas, y ahora con estos clones detectives, seguramente pensarás que en sí son como los otros clones que hemos visto aquí en el video, pero como has visto, cada una de estas categorías cuentan con diferencias bastante fundamentales, ya que por ejemplo estos clones detectives es una unidad especializada, es una unidad bastante única, ya que desde su nacimiento, los clones detectives se les fueron identificados diferentes mutaciones genéticas, que si bien al inicio fueron catalogados como clones defectuosos de Jango Fett, al final esto terminó por abrirles diferentes posibilidades bastante únicas. Y bueno, muy seguramente también los conocerás por la serie de Bad Batch. Aquí es donde conocemos este grupo especializado en defender a otros clones de mantenimiento, o en sí en defender a los otros clones defectuosos. También es por esto que gracias a estas malformaciones genéticas es que vemos que cada uno de los integrantes de los escuadrones cuentan con capacidades bastante diferentes de unos a otros. Por ejemplo, en el líder de la serie vemos que claramente cuenta con sentidos más agudos a comparación del resto, así como ser el dedicado y a dirigir las tácticas. O también contamos con clones que cuentan con una fuerza prácticamente sobrehumana, o mejor dicho, una fuerza sobre clon, clones de alto reconocimiento, clones que conocen bastante bien tanto la ingeniería e incluso la biología, también clones especialistas en francotiradores. Esto por este lado de los clones detectives, y que también contamos con otra categoría de clones, los cuales son llamados clones de mantenimiento, y en sí este tipo de clones suelen sufrir, bueno, bastantes malformaciones genéticas, muchísimo más notables, pero que en sí no les permiten estar en la batalla, además se ven obligados a chambear de manera excesiva. También existe
existe la división de los clones tiradores de élite, clones que fueron seleccionados por ser bastante pacientes, increíblemente pacientes, enfatizando en sus diferentes habilidades por estar en una sola posición durante horas, o sea, un clásico francotirador. También contamos con clones navegantes, los cuales son aquellos clones que puedes ver alrededor de las diferentes series, son los encargados de tanto estudiar las estrellas, la rotación de los sistemas, en coordinar y en posicionar las diferentes naves de combate, que normalmente se encuentran a un lado de los oficiales de inteligencia clones, los encargados de estudiar y desarrollar las diferentes estrategias para campos de batalla aún más extensos. Esta última categoría de clones especialmente te los puedes encontrar al lado de los Jedi, ya que dentro de sus roles son cosas como el coordinar ejércitos enteros, ubicaciones, estrategias e incluso interceptar transmisiones, así como buscar diferentes vulnerabilidades dentro de los ejércitos separatistas. Y obviamente si ya estamos hablando de esta categoría de los clones que se encuentran más cerca de los Jedi, aquí tenemos que mencionar a los clones oficiales generales. Este tipo de clones son bastante curiosos, ya que dentro de sus tareas actúan como intermediarios para las filas de los clones y los comandantes Jedi, para así proporcionarles un soporte técnico e incluso una guía estratégica, finalizando así con nuestra última categoría de clones, los clones asesinos. Es de lo que voy a dejar hasta el final porque es otra de estas secciones de clones secretos dirigidos especialmente por Palpatine, clones que se encontraban ocultos incluso para la mismísima Orden Jedi, ya que estos clones eran entrenados específicamente para combatir a los Jedi. Es por eso que normalmente los ves equipados con armas y armaduras para contrarrestar a los Jedi específicamente. Es más, este tipo de clones fueron los que acompañaron al mismísimo Darth Vader en el incidente del asalto al templo Jedi. De corazón, muchísimas gracias por ver, sé que este es mi primer video de Star Wars en el canal. Sé que aún faltan por hablar como las diferentes legiones, los clones más importantes e incluso diferentes tier lists, por lo que si quieres seguir recibiendo más contenido de Star Wars, no olvides suscribirte y dejar un like y un comentario, así como hacerte un miembro del canal para que te lleguen los videos antes que todos. De corazón, muchísimas gracias por ver, te ha hablado Alfonso y recuerda que nos veremos en las estrellas, seguidor de la fuerza.